comienzo al acto de clausura del curso, en el que se fallará la 41 edición del Premio Internacional de Cuentos Puente Zuazo y don Antonio Campos pronunciará el discurso de clausura. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. Excelentísimos e ilustrísimos señores, dignísimas autoridades civiles, militares, señoras, señores, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes les agradece su asistencia a este acto de clausura del curso 2014-2015. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada el 28 de enero, recogida en el acta número 288, se acordó convocar la 41ª edición del concurso de cuentos Puente Zuazo. Todas las conversaciones mantenidas y recogidas en el acta número 291 se acordó designar a los miembros del jurado, compuesto por don Daniel Heredia Romero, don Manuel Sainz Peña y don Eduardo Formanti Llorens. Asimismo, en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 26 de noviembre de 2014, recogida en el acta número 285, se acordó por unanimidad que la clausura del curso estuviera a cargo del ilustrísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz. En la presente edición se han recibido un total de 173 trabajos de 36 provincias españolas, siendo Madrid, Cádiz y Ciudad Real las ciudades que mayor número registran. También concurren trabajos de Argentina e Italia. Un jurado designado especialmente seleccionó a los finalistas que a continuación se relacionan. Número 8. El ladrón de zapatos. Número 16. A veces vuelan pájaros. Número 30. Compañero. Número 52. Haz limonada. Número 66. El premio. Número 67. El nazi vacío. Número 82. La voz de la sangre. Número 85. La infancia rota. Número 91. Esa amiga de la infancia. Número 92. Cuando el marketing era marketing. Número 97. En vano espero tu palabra escrita. Número 109. El pregón. Número 114. La suerte intercambiada. Número 126. Basado en hechos reales. Número 135. De don José a Pepito de las Américas. Número 136. El abogado. Número 142. El padre de Diego. Número 144. Restauración. Número 150. Menes el artesano. Número 173. Bitácora. Rogamos la presencia en el estrado de don Daniel Heredia Romero, don Eduardo Formanti Llorens y don Juan Manuel Sainz Peña, por favor. Don Daniel Heredia Romero, en calidad de presidente del jurado, nacido en Cádiz, es escritor, periodista, gestor cultural, crítico literario, cronista de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz y corrector de textos. Vinculado al mundo de la cultura, es especialista en el mundo del libro, en información literaria y en industria del cine. Colaborador en distintos medios de comunicación y revistas especializadas, este escritor, numerosas veces premiado en narrativa breve, ha escrito la biografía de Pasión Vega, La voz de seda, en el año 2007, y la novela La sombra vencida, en 2009, editadas por la Fundación José Manuel Lara y Absalón, respectivamente. Entre otras muchas ocupaciones, dirige, y con éxito, el blog A los libros, sobre este mundo, el de la lectura y el de la escritura. Don Eduardo Formanti Llorens, como secretario del jurado, también nacido en Cádiz, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz. Ha colaborado en numerosas revistas literarias como Yarabí, Arena y Cal, Ámbito, Ínsula, La hoja de azul en blanco, Tántalo, El ático de los gatos, etc. A lo largo de su carrera literaria ha obtenido numerosos premios literarios nacionales e internacionales en relatos y cuentos, como el Puente Zuazo en su 28ª edición, el Ana Velasco de Navarra, el Caños Dorado de Fernán Núñez en Córdoba, Relatos Solidarios de Puerto Real, el Feria del Libro de San Fernando, el Villa de Algodonales. Es miembro del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz y hace pocos meses vio
La Luz, su último libro de relatos, Cuentos abandonados. Tanto don Eduardo Formanti como don Daniel Heredia abandonarán la sala dentro de unos minutos debido a sus compromisos contraídos en la Feria del Libro de hoy. Don Juan Manuel Sainz Peña, en calidad de vocal del jurado, nació en Jerez y escribe desde los 9 años. Empezó con relatos de misterio, logrando un estilo propio que dota de suspense a la trama de sus obras. Con más de 30 premios literarios, destacaremos el tercero de novelas de Zayas, el Premio Internacional de Cuentos de Elena y la condición de finalista en el Premio Internacional de Novela Juan Rulfo en 2008, convocado por Radio Francia Internacional, el Instituto Cervantes, Le Monde Diplomatique y la Casa de América Latina. Sus últimas publicaciones son El criado de Velázquez, premiada en el de novela de Ciudad de Almería, y Piedras Negras. Colabora en Radio Jerez y en la cadena SER y desde 2004 escribe una colonia fija en el Diario de Jerez. Seguidamente, el secretario del jurado leerá el acta, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como secretario del jurado voy a proceder a leer el acta del veredicto. En la ciudad de San Fernando, en la sala de junta del Centro de Congresos, Corte de la Real Isla de León, siendo las 19:15 horas del 19 de junio del año 2015, se reúnen los miembros del jurado designados para fallar el 41º concurso de cuentos Puente Suazo, compuesto por Daniel Heredia Romero como presidente, don Eduardo Formanti Llorens como secretario y don Juan Manuel Sainz Peña como vocal. De los 173 cuentos recibidos han sido seleccionados 20 y tras sus deliberaciones acuerdan conceder el premio de este concurso al trabajo titulado La suerte intercambiada. Abierta la plica. Sobre con la plica para proclamar al ganador. Procedo. Muy buenas tardes. Nombre del relato: La suerte intercambiada. Autor: Alberto Puyana, Juan Alberto Puyana Domínguez. La dirección: Urbanización Parque San Roque, número 21 de San Roque. 605087914. Muy bien. No, hay que leerlo todo. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Se ha quedado el premio en la provincia de Cádiz, aun viniendo trabajos incluso de Hispanoamérica. Muchas gracias. Bueno. ¿Se encuentra en la sala el premiado? ¿No? Pues entonces el jurado vuelve a su sitio, por favor, excepto si le tiene la bondad de leer el cuento. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes, señora alcaldesa. En primer lugar, bueno, gracias por haberme invitado a esta tortura que ha sido... no es tortura por leer relatos, sino porque después decidir es difícil, muy difícil. Voy a leer el relato ganador y, bueno, espero que les guste. Se llama La suerte intercambiada. Londres, 22 de agosto de 1940. Apenas acababa de dejar sobre la pequeña mesa de cristal y armazón de forja la carta de su hijo, cuando Mildred Radcliffe sintió que le faltaba el aire en los pulmones y la visión se le nublaba. Aquella sencilla misiva manuscrita, con trazos angulosos que denotaban el intenso nerviosismo o la ansiedad de su añorado Roger, no hacían sino aumentar su sensación de zozobra. No cabía duda de que, allá en el frente, Roger Radcliffe apenas tuvo tiempo y calma suficiente para escribir esas líneas, esbozando a través de ellas la dramática situación que vivían los aliados ante el acoso de las tropas alemanas. Pero, a su vez, Mildred fue consciente de la delicadeza con la que su hijo trataba de quitar hierro al asunto, recalcando la idea de que, a pesar de lo mal que pintaba la guerra, de alguna u otra manera pronto estarían juntos. En la carta, Roger describía el intenso fuego enemigo a todas horas, las descargas, el atronador estallido de las granadas, lanzando por los aires cuerpos, puñados de tierra a partes iguales, y también el silbido siniestro de las balas alemanas
pasando a escasos centímetros de sus cabezas. A Mildred se le rompía el corazón al pensar que su único hijo se encontrara tan cerca de la muerte, y sentía la impotencia corroer sus entrañas. Muchas eran las millas que los separaban, y ella estaba seguro al abrigo del hogar, mientras aquellos bravos muchachos británicos se jugaban la vida por su patria, y no era justo. ¿Por qué debían morir chicos tan jóvenes? ¿Por qué no ella, que ya había vivido lo suficiente? Daría lo que fuera por intercambiar su suerte con la de Roger. Las lágrimas asomaron a los ojos azules de Mildred y sollozó quedamente, largo rato mientras, como si de una sentida plegaria se tratase, rogaba a Dios para que salvara a su hijo y se la llevara a ella. Tras un buen rato llorando en la soledad del salón de su casa, recompuso el gesto, secó con la punta de sus dedos las lágrimas y respiró profundamente, tratando de ganar con cada bocanada de aire el anhelado sosiego que le negaba la maldita guerra. Si al menos su marido Vincent hubiese estado vivo, seguramente hubiese tenido una palabra de alivio, un amable gesto comprensivo en el que apoyarse. En estos pensamientos se hallaba inmersa cuando volvieron a sonar las sirenas antiaéreas. Desde principios de mes, la Luftwaffe se había dedicado a bombardear la periferia de Londres, ensañándose en las instalaciones de la RAF y en las torres eléctricas. Poca cosa para lo que podrían hacer, pensaba Mildred, mientras se levantaba del sillón con la dificultad propia que le imponía la artrosis, a pesar de no ser demasiado mayor. Luego se dirigió hacia una estantería del salón y, girando el mando de la radio para encenderla, se dispuso a escuchar el último boletín informativo. Repetimos, esto es un aviso urgente dirigido a la población de Londres. Se ruega permanezcan en sus hogares. Las torres de vigilancia del ejército han detectado varios escuadrones alemanes y estiman su llegada a la ciudad en cuestión de breves minutos. Manténganse alejados del extrarradio y de la zona industrial. Y Mildred había pensado que aquel día sería similar a los anteriores, de no ser por algo inquietantemente nuevo y diferente. Apenas había terminado el boletín informativo cuando empezó a escuchar a lo lejos el ronroneo de los aviones acercándose. Hasta entonces jamás los había oído tan cerca. Conforme pasaban los segundos, el sonido aumentaba en intensidad. Instintivamente se acercó a una de las ventanas del salón y, apartando discretamente la cortina, oteó el pedazo de cielo que podía divisar entre los edificios. Sintió cómo se le helaba la sangre en las venas al observar una ingente cantidad de aparatos sobrevolando la ciudad. Lejanos, como si fuesen diminutos mosquitos, aunque eso sí, en una disciplinada formación que provocó que se le erizara el vello en la piel. Cuando el murmullo de los motores parecía inundarlo todo, escuchó silbidos, al principio distantes, oscilando durante largos segundos desde los tonos agudos a los graves, hasta que desaparecían con la irrupción de las detonaciones, muchas, continuadas y cercanas. La sucesión de explosiones y el temblor de la tierra hicieron que Mildred perdiese el equilibrio y cayese de bruces sobre el suelo enlozado. Un nuevo silbido, esta vez más cerca que nunca, precedió el fulgor de un fogonazo, al que siguió un estruendo de una nueva explosión que hizo volar en pedazos la casa de la señora Radcliffe, la cual salió disparada a varios metros por el aire, envuelta en una nube de polvo, fuego, cristales y madera astillada, hasta impactar violentamente contra uno de los muros, justo antes de que éste se derrumbase parcialmente sobre ella. Inmóvil en el suelo, sus ojos se clavaron en sus zapatos en mitad del salón, entre restos de sangre y rescoldos dispersos a lo largo del triste esqueleto del edificio. Un postrero vestigio de lo que fue su hogar, ahora reducido a escombro, humo y llamas. El último pensamiento de Mildred Radcliffe antes de expirar fue para su hijo Roger, mientras musitaba en susurros: Dios ha escuchado mi súplica, bendito sea el Señor, esbozando una sonrisa que permanecía en su rostro hasta que encontraron el cadáver horas más tarde. A la misma hora que su madre fallecía durante el primer bombardeo de la Luftwaffe en el centro de Londres, Roger Radcliffe era herido en el frente y evacuado posteriormente a la retaguardia, ganándose así el derecho a abandonar el frente y volver a casa. Dios había escuchado y concedido a Mildred su más ansiado deseo. Pues enhorabuena al ganador. El relato que este año nos ha convencido.
En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de noviembre de 2014, recogida en el acta número 285, se acordó por unanimidad que la conferencia de clausura del curso 2014-2015 estuviera a cargo del ilustrísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz. Como ustedes saben, la Academia tiene por norma no contemplar la presentación del conferenciante, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el profesor Campos Muñoz es catedrático de Histología de la Universidad de Granada y académico de esta desde el año 1982. Entre sus muchos méritos destacan ser decano de la Reunión de Decanos de las Facultades de Medicina de Europa, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en la República Argentina y ocupar el sillón que correspondiera a don Santiago Ramón y Cajal en la Real Academia Nacional de Medicina. Interesado por la isla, interés que avaló la concesión del Premio Almena en el año 2006 y el reconocimiento como hijo predilecto hace unas semanas, reiteramos nuestra felicitación, y pendiente de esta su academia, siempre ha estado dispuesto a colaborar, aun haciendo un hueco entre sus muchas actividades profesionales. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Campos Muñoz para pronunciar el discurso de clausura titulado En el 80 aniversario de Ramón y Cajal. Sí. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querida alcaldesa, querido presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, queridos amigos, es la primera vez que tomo la palabra en mi ciudad después de la generosidad con la que el ilustrísimo ayuntamiento tuvo a bien otorgarme el título de hijo predilecto de esta ciudad natal mía tan querida. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a la señora alcaldesa, representante lógicamente del ayuntamiento, y también a esta academia que sé que postuló y hizo votos para que esta concesión fuera otorgada. Por eso quiero manifestarlo públicamente. Como dice don Pedro Laín, la gratitud no existe si no es pública. Y yo quiero comenzar haciendo pública mi sentido de la gratitud, en este caso, por un nombramiento que me honra y que me obliga. Bien. Hoy me pidió nuestro presidente que hablara sobre don Santiago Ramón y Cajal, el científico más importante de nuestro país a lo largo de la historia y uno de los más importantes de la historia de la ciencia. Y lo hiciera con motivo de que hace 80 años, en el año 1934, por tanto estamos en el curso académico, hace 80 años murió en Madrid el 17 de octubre. El 17 de octubre, como muestra esta imagen, el 17 de octubre se muere y se entierra en Madrid don Santiago Ramón y Cajal. Alfonso Comín escribió ese día el siguiente texto: en el Madrid de aquella tarde oscura, sobre la caja el pabellón de España, fuimos a darle tierra a una montaña que no encontraba espacio en la llanura, que al carpintero le faltó madera, que les faltaban a los hombres hombros y que hasta a España le faltó bandera. La figura de don Santiago Ramón y Cajal es, como he comentado con anterioridad, una figura excepcional. Vamos a tratar de comentar durante unos minutos algunas características que tienen que ver con su vida y que tienen que ver con su legado. La historia comienza en Granada, lugar donde desarrollo mi actividad. Es en la Facultad de Medicina de Granada, a principios del siglo XIX, cuando se introduce en España la teoría celular. Es decir, esa teoría según la cual nuestro cuerpo está formado por un conjunto de células, por lo que llamaba Rudolf Virchow la república celular. Nuestro cuerpo es una república de células. Pues bien, es allí también donde nace, donde desarrolla su actividad el que va a ser el primer catedrático de Histología de España, don Aureliano Maestre de San Juan. Y va a ser esta figura la que va
a ejercer sobre Santiago Ramón y Cajal una influencia decisiva para que éste se dedique a la histología. Por tanto, ya en Madrid esto es lo que va a ocurrir. Don Aureliano va concretamente a motivar a Santiago Ramón y Cajal para que se dedique a esta rama de la ciencia. En 1886 ya Cajal es catedrático de Anatomía de Valencia y se van a convocar por primera vez un conjunto de cátedras de histología en toda España. Él va a optar desde catedrático de anatomía, como catedrático de Anatomía de Barcelona, va a optar a la cátedra de histología de Valencia, va a optar a la cátedra de Barcelona y va a convertirse en catedrático de histología de Barcelona. Posteriormente pasará a la cátedra de histología de Madrid. Entre esa época, 1886 y 1934, Santiago Ramón y Cajal va a desarrollar una labor extraordinaria. Fijaros, en 1906 él va a obtener el premio Nobel por sus hallazgos, pero es que sus discípulos, don Pío del Río Ortega, un vallisoletano poco conocido, tendrá 3 candidaturas al premio Nobel. Rafael Lorente de No, 2 candidaturas, Fernando de Castro, 1 candidatura. Son figuras de una ciencia española de la que debemos sentirnos orgullosos y que tenemos que transmitirle a los jóvenes, porque en España se ha hecho ciencia y ciencia verdaderamente de extraordinaria calidad. Los premios a veces se dan, a veces se reciben, a veces no, lo importante es la obra hecha. A veces son incluso reconocidos con premios tan importantes como el premio Nobel o con candidaturas al mismo como las que yo acabo de comentar aquí. Cajal pasa a convertirse entonces en un verdadero mito de la sociedad española. Se desarrollan multitud de homenajes en su pueblo natal, en academias, en distintos lugares. Aparecen los periódicos con las figuras propias de la época. Esto es algo que él no llevaba muy bien, pero a veces es imposible vivir al margen de todo lo que significa la trascendencia de lo que se hace. Bien, pero para ver incluso lo justificado de este mito, vayamos a ver el impacto de su obra científica. Por unos sistemas que conocemos hoy como el Easy Web del conocimiento, pues en 1984, cuando se conmemoraba el 50 aniversario de su muerte, se estudió el impacto que tenía las veces que se citaba la obra de Cajal en los textos científicos. Y se puede comprobar, como se ven estos datos, que Cajal es más citado que Einstein, que Cajal es más citado en los libros científicos que Darwin, que Claude Bernard, que Rudolf Virchow, etc. Pero es que el propio Instituto Karolinska, que concede los premios Nobel, cuando se celebra el centenario del nacimiento de Cajal, edita un libro en su honor. Aparece en revistas científicas importantes periódicamente. En Estados Unidos existe lo que se llama el Club Cajal, que se reúne desde 1947. Cuando se organiza una expedición al espacio para hacer una serie de experimentos científicos, se llevan incluso sus preparaciones en la misión espacial del Neurolab, sus preparaciones científicas, como homenaje a Cajal. En el año centenario de la concesión de su premio Nobel, en un trabajo que tuve ocasión de hacer con el profesor Jiménez Contreras, que es catedrático de documentación de la Universidad de Granada, comprobamos que entre los premios Nobel de la primera década, Cajal tenía 12.664 citas. Y después, el que lo sigue es un científico muy conocido, el del famoso perro de Pavlov. Pues Pavlov, el premio Nobel ruso, tenía 4.071. El descubridor del bacilo de Koch, pues 1.332. Es que la diferencia es abismal. En los 50 primeros años de premios Nobel sigue Cajal siendo el científico más citado, más que Otto Warburg, que tiene 7.815 citas y que es premio Nobel de los años 30, por 20 años después que Cajal, más de 20 años después que Cajal. Cajal tiene, como ha aparecido en billetes
de curso legal, tiene estatuas, títeres, sellos, es decir, es una figura realmente muy mitificada. ¿Hay razón para tanto mito? Ahora lo veremos. Fíjense, para demostrar que esto no es algo que ocurre en España, sino que es de una dimensión mundial, les traigo aquí una serie muy vista además por las personas jóvenes de Big Bang Theory, y hace una serie de capítulos, bueno, hace ya un año quizás, pues una de los protagonistas tiene que hacerle un regalo a su novia y aparece otro de los protagonistas. Yo he visto casualmente la serie, pero no la sigo con asiduidad, pero me facilitaron ya este capítulo porque saben de mi dedicación y veneración por la figura de Cajal. Y entonces la novia es una neurocientífica y el regalo que le va a hacer es un dibujo de Cajal. Quiero decir que Cajal es una figura que está presente en una dimensión mundial. Es que esto es importante que en España seamos conscientes de ello, porque una de las cosas que fundamentalmente necesitamos, y lo creo sinceramente, en nuestra sociedad es grandes dosis de autoestima. Y a mí me parece que valorar lo que vale, lo que ha hecho nuestra sociedad en el curso de la historia, merece la pena que nosotros seamos capaces de darle el verdadero valor que tiene. Por eso hago hincapié en este valor que tiene Cajal, no solo estrictamente en el mundo científico, que es por las veces que a uno lo citan, sino evidentemente por su presencia social hasta en una serie televisiva de dimensión y de extensión mundial. Bien, ¿cuál es el legado de Santiago Ramón y Cajal? Vamos a intentar resumirlo muy esquemáticamente. Su legado es su obra científica, su legado es un estilo ético, su legado es una forma de vivir y sentir el patriotismo, y su legado es una forma de conducta. Vamos a desarrollarlo muy esquemáticamente. ¿Cuáles son las aportaciones de la obra científica de Santiago Ramón y Cajal? Primero, de orden intelectual. Segundo, de orden técnico. Luego, de orden factual, es decir, hechos concretos. Luego, de magisterio y de liderazgo. La llamada Escuela Española de Histología, de la que antes hablé de algunos de sus discípulos. ¿Cuáles son esas aportaciones de orden intelectual? Cajal aporta lo que se conoce como la teoría de la neurona, es decir, la demostración de que en el tejido nervioso la célula es también la unidad fundamental. Hasta la época de Cajal, hasta la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, no se estaba del todo seguro que la célula fuera la unidad del tejido nervioso. Cajal logra demostrar que sí, es el centro, es la unidad del tejido nervioso. Cajal demuestra otra aportación importantísima, que hoy quizás no le damos mucho valor, pero tiene una importancia extraordinaria, y la ha tenido en la investigación médica. El paso de lo que se llama el método ontogénico de investigación, es decir, el hecho de que cuando uno tiene un problema complejo, a veces hay que ir al origen, al desarrollo embrionario de esa estructura, para ver, cuando todavía no está desarrollada, cómo evidentemente va luego a desarrollarse. Si el cerebro es muy confuso, muy complejo por sus ramificaciones, dice Cajal, veámoslo en los embriones, veámoslo cuando se está desarrollando, y veamos entonces cómo todas esas ramificaciones van conectando unas con otras. Eso, que parece hoy elemental, nadie lo había hecho. Y es él el que desarrolla ese método ontogénico para que nos aproximemos al conocimiento de lo complejo. Eso es realmente una aportación intelectual que luego se ha aplicado en multitud de campos. Luego es la teoría llamada de la polarización dinámica, es decir, de que esas conexiones que él va a aportar van a servir para explicar la actividad funcional. Y luego Cajal es un poco pionero de este campo al que yo me dedico, en el que yo trabajo, la ingeniería de tejidos, la medicina regenerativa. Es un poco el padre de lo que es los mecanismos iniciales de regeneración y la importancia que eso puede tener en la terapéutica. Mirad, la teoría de la neurona. Aquí tenemos imágenes, dibujos de Cajal, y aquí vemos con microscopía electrónica en los años ya aproximadamente los años 50, cuando un profesor argentino, Eduardo de Robertis, va a demostrar con microscopía electrónica cómo efectivamente hay una hendidura entre neurona y neurona, y efectivamente son células independientes.
Aquí tenemos el método ontogénico que antes les hablaba. Fíjense en sus dibujos cómo va desarrollando progresivamente la evolución de la célula hasta que finalmente puede comprender cuando la célula ya es muy compleja, cuando los circuitos son muy complejos, pero él lo ha ido desarrollando en embriones y fetos de distintas edades en las cuales ha ido avanzando en el conocimiento. La teoría de la polarización dinámica, estos son dibujos suyos, las flechas que hay ahí son dibujos suyos, y entonces vemos por dónde iba lo que entonces se llamaba la corriente nerviosa. Es decir, él nos marca por dónde va a funcionar lo que hoy llamamos, palabras más técnicas, la despolarización de la membrana, pero es la corriente nerviosa, los circuitos por dónde va la corriente nerviosa. Y aquí tenemos algunos de sus trabajos sobre degeneración y regeneración, y concretamente fíjense en aquel dibujo en el que está en la esquina hacia allí, cómo incluso dibuja lo que hoy son las tan conocidas células madre. Él ya hace dibujos sobre eso y afirma en sus textos escritos que esas células van a ser las que pueden originar el resto de las células del tejido. Un avance conceptual extraordinario. Aportaciones de orden técnico. Él desarrolló un conjunto de técnicas histológicas. No hay ningún concepto científico nuevo que no se sustente en un avance de la metodología. Es la técnica que se va desarrollando la que nos permite luego desarrollar un concepto. Pues un conjunto de técnicas desarrolladas por él, el método del nitrato de plata, el de sublimado oro, el cromo argéntico, en fin, no voy a entrar en detalles, pues permitieron esos hallazgos que yo antes les he comentado. Aquí tienen sus preparaciones histológicas de él, fotografiadas, en la cual podemos ver pues ahí esos fragmentos de cerebro, del tálamo, del cerebelo, etcétera, donde él identifica todos los hallazgos que caracterizan su obra. Aportaciones de orden factual, los hechos científicos. Bueno, el hecho para mí más importante, los hechos que quedan, que siguen ahí todavía, son concretamente los que tienen que ver con la identificación y la descripción de los circuitos de las neuronas en el sistema nervioso. Esto lo publicó en un libro que se sigue publicando, la última edición la tienen ahí del 2012, la primera edición es de 1899-1904, en varios fascículos, es La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Es un libro capital, es un libro clave, que se sigue consultando día a día y que es un libro de cabecera de todas las personas que trabajan en el ámbito de las neurociencias, porque todos los circuitos básicos están ahí. Fíjense, aquí vemos algunos dibujos suyos en el tálamo, las vías motoras, la retina, el cerebelo, todos esos circuitos de neuronas que permiten explicar la función de esos órganos están dibujados por él, establecidos por él, descritos por él, en ese libro clásico de la ciencia mundial, universal. En el último premio Nobel de Medicina, fíjense uno de sus trabajos, como cita a Cajal Rexius, pues lo cita la persona, O'Keefe, uno de los que recibió el premio Nobel el año pasado. Por tanto, vigencia absoluta de su obra. Pero yo quiero aquí hacer una reflexión de tipo cultural. Para mí, hay algunos libros clave en la ciencia que debemos tener presente. ¿Por qué son libros claves de la ciencia? Porque son libros que abren puertas. Los principios matemáticos de Newton nos ayudan a entender el mundo, la física del mundo. El origen de las especies de Darwin nos ayuda a entender el mundo. Es a partir del libro El origen de las especies como entendemos la evolución. Es a partir del libro de Newton como entendemos cómo es la composición del mundo, cómo es la física del mundo. Pues bien, a partir del libro de Cajal se abre la puerta al sistema nervioso. Por eso yo creo que uno de los libros clásicos de la historia de la ciencia es ese libro de Cajal, que es la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, y que está a la misma altura que el origen de las especies de Darwin, que está a la misma altura que los principios matemáticos de Newton. Pero hay más. En la cultura española, propiamente la nuestra, la de nuestra sociedad, la de nuestro país, en la cultura nuestra, el libro científico de Cajal, la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, debe tener el mismo lugar como libro clave de nuestra cultura, en lo que la ciencia tiene de cultura. Cajal decía que al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia, decía él. Pues bien,
Yo quiero decir que su libro, su obra, es uno de los libros de la cultura española, con la Celestina, con el Quijote, la textura del sistema nervioso. Y como tal debemos verlo. Bien, y la aportación en su obra científica también está en su magisterio y su liderazgo. Ya les he contado antes sus múltiples discípulos. Voy a citar entre españoles y extranjeros. Voy a citarles solamente Don Pío del Río Ortega. Miren, Don Pío del Río Ortega trabajó en la residencia de estudiantes. Allí tenía su laboratorio, y allí desarrolló también su obra, que consistió básicamente en descubrir 2 de los 4 tipos de células que hay en el tejido nervioso, que le puso el nombre, la oligodendroglía y la microglía, y el realizar la primera clasificación de los tumores del sistema nervioso. Don Fernando de Castro descubrió el primer quimiorreceptor de nuestro cuerpo en el corpúsculo carotidio, y así podríamos seguir. Aquí tienen a la imagen de Don Pío del Río Ortega las 2 células que descubrió, la residencia de estudiantes, donde compartió con García Lorca, con Salvador Dalí, con Buñuel, con esa pléyade importante de la cultura española que anidó en este lugar emblemático de nuestra cultura que fue la residencia de estudiantes. Don Juan Manuel Ortiz Picón fue también alumno de esa residencia, alumno ya de la Escuela de Cajal en los últimos tiempos, antecesor mío en la cátedra granadina. Bien, estilo ético. Les decía que el legado de Cajal tiene una obra científica, un estilo ético, una forma de sentir el patriotismo y también una forma de conducta. ¿Cuál es su estilo ético? Dice Laín Entralgo que la mentalidad es el modo personal, en parte propio, ingénito, y en parte socialmente adquirido, de enfrentarse mentalmente con la realidad, de entenderla, de estimarla y de conducirse en ella. Pues bien, la mentalidad de Cajal, su estilo ético, consiste en buscar continuamente la verdad, en la ejemplaridad social, en la solidaridad con la ciencia y con los científicos. Este es el estilo que practicaba básicamente Santiago Ramón y Cajal. Permítame alguna de sus frases entresacada de alguno de sus textos. El dato histológico de primera mano y bien presentado constituye algo fijo y absolutamente estable, contra lo cual ni el tiempo ni los hombres podrán nada. Ustedes dirán, bueno, es un poco arrogante esto, decir, contra lo que yo estoy diciendo no podrán nada, pero claro, no es que se dice porque de pronto se le ha ocurrido decir esto es así, sino porque ha hecho 10.000 observaciones, porque lo ha comprobado una y otra vez, porque no es una persona rigurosa en su observación científica, la repite una y otra vez. Soy adepto ferviente a la religión de los hechos. En la crítica hay que entregar a cambio del error una verdad. Creo que es importante tener eso presente en el mundo de la ciencia, en un mundo en el que en el tiempo que vivimos a veces lo importante parece que es publicar, salir en el periódico y no comprobar una y otra vez los resultados que se obtienen en el laboratorio. Miren, esta frase para mí me impactó desde que yo la leí siendo adolescente. Esta frase la leí, desde que yo la leí, la he tenido presente constantemente, y cuando he ocupado alguna vez algún tipo de responsabilidad administrativa, en un decanato, en alguna otra actividad, la he tenido siempre en el cajón. Columbro, veo, a través de cada moneda recibida, la faz curtida y sudorosa del campesino, que en última instancia sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Vemos a través de cada moneda que recibimos de la administración los impuestos que pagan los contribuyentes. Yo lo he sentido así, lo veo así, creo que es así, y creo que nosotros debemos tener presente esto permanentemente. Por tanto, creo que Cajal, y fíjense, estamos hablando de una época en la que la aportación a la ciencia era escasa, tenía una clara conciencia social de que lo que él recibía era algo que venía de los demás, que venía concretamente, él lo expresa en lenguaje decimonónico, con un mundo permanentemente agrícola. Veo la faz curtida y sudorosa del campesino, que en última instancia sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Cuando a él lo hicieron premio Nobel, a veces estas cosas que ocurren en nuestro país, lo quisieron hacer conde, le quisieron subir el salario, él renunció al aumento del salario, renunció al título de nobleza y renunció incluso a un ministerio, porque pensaba que su trabajo era seguir trabajando en el laboratorio.
Es verdad que yo creo que en la vida hay que a veces responder socialmente en un momento determinado, y muchas personas muy relevantes de la ciencia lo han hecho y lo hacen. Y creo que es tan legítimo hacerlo como no hacerlo, pero yo les estoy contando lo que Cajal decidió en un momento determinado. La solidaridad con la ciencia y con los científicos. Él llegó a vivir, en primer lugar, cuando él estuvo recibiendo el premio Nobel, él agradeció a todas las personas que contribuyeron a sus conocimientos. En un discurso memorable, dice: los descubrimientos científicos constituyen una labor colectiva en la que con frecuencia es difícil atribuir el mérito a un sabio determinado. Algunos sabios, él cita a algunos de su época, Rexius, His, Forel o Van Heusten, han contribuido a sugerir, preparar o desarrollar varios puntos de mis modestos descubrimientos. En el trabajo científico hay una labor individual, pero también una labor colectiva. Hay otras personas que aportan, y hay que reconocer eso. En ese mismo discurso, Camilo Golgi, que recibió con él el premio Nobel, sin embargo, pues tuvo una actitud y un discurso que es, comparándolo con un discurso muy impropio de lo que significa esta virtud, este estilo ético que Cajal demuestra. Pero luego, además, él le tocó ya en los últimos años de su vida convivir con las épocas en las que Italia emergía el fascismo, en Alemania ya emergía el nazismo, y él trajo a Madrid a científicos alemanes como Max Bielczynski, o hizo gestiones con la embajada española en Italia para liberar de la cárcel a Giuseppe Levi, el histólogo de Turín, que era uno de los histólogos más importantes de Europa y que por cierto antifascismo pues lo encarcelaron, y logró quedar liberado gracias a las gestiones de Cajal. Solidaridad con las ciencias y con los científicos. Un estilo ético verdaderamente singular y yo diría que admirable. Forma de vivir y sentir el patriotismo. De todo el mundo he sabido que Cajal se sentía un hombre muy patriota. El sentimiento patriótico es un sentimiento que nutre de contenido nuestra relación con los demás, con aquellos semejantes que son cercanos a nosotros por pertenecer a una comunidad que nos une de una u otra forma a nuestro destino. El filósofo José Luis González de Quirós, en un ensayo que ha publicado en Taurus, un filósofo del Consejo Superior de Investigación, hace unas reflexiones sobre ello. Bien, ¿qué tipo de patriotismo es el que vivía y sentía Cajal? Pues es lo que se llama el patriotismo de virtud y de ideal cívica. Es un patriotismo como sentimiento moral, de amor, orgullo, pero de deber y de crítica. Es un patriotismo como compromiso con la comunidad. Es un patriotismo como estímulo de superación. Esto es lo que llama González de Quirós patriotismo de virtud y de ideal cívica. Y estos tres criterios son los que reúne Cajal. Veamos algunas imágenes, algunos textos también escritos por él. En el patriotismo de amor, orgullo y deber crítica. La ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Porque un científico se debe a la sociedad que le está retribuyendo, que le está financiando su investigación, y tiene que servirla, en ese sentido, a la sociedad que le está haciendo ello. Decía: sentíame avergonzado y dolorido al comprobar que los pocos libros publicados en España, no traducidos, carecían de originalidad y ofrecían descripciones servilmente copiadas de autores extranjeros. Yo creo que eso es el sentimiento de amor, orgullo, deber, crítica. Ve que los libros no son concretamente producidos, los libros españoles no son originales, hay que hacerlos originales, hay que hacer ciencia original. Y así podríamos seguir. Pero fíjense en algunas de estas. Voy a leerles este segundo párrafo un poco largo, pero fíjense qué reflexión importante. Cuán desconsolador para un corazón de patriota es reconocer que todavía buena parte de nuestros militares, él se refería en este texto a la guerra de Cuba, buena parte de nuestros militares, empleados y hasta próceres políticos siguen entregados al saqueo del Estado. Y es que para muchos españoles el Estado es pura entelequia, vacuo ente de razón. Estafarle equivale a no estafar a nadie. Singular paradoja creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos. Perdido el sentimiento religioso que antaño contuvo algo inveteradas codicias, no hemos sabido sustituirlo con el patriotismo, la religión fuerte y moralizadora de las naciones poderosas. Una preocupación extraordinaria que refleja en sus textos, sobre todo cuando él está como médico militar en Cuba al comienzo de su trayectoria.
estímulo y superación. A patria chica, alma grande. Juremos dilatar todos la geografía moral e intelectual de España, con ideas, con hechos nuevos, con invenciones originales y útiles, porque nadie atropella a lo que ama, ni insulta ni menosprecia lo que admira y respeta. Por tanto, cuando hablamos del patriotismo de Cajal, qué patriotismo tan crítico y a la vez tan estimulante para devolver a la sociedad lo que la sociedad te da y para construir una sociedad mejor. Conducta, voluntad y curiosidad. Cajal es una persona que en su conducta demuestra una extraordinaria voluntad, es la base de su triunfo, y una extraordinaria curiosidad. Todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Esto se lo digo yo a mis alumnos todos los días. Cuando me dicen, no me da tiempo, no puedo, no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Sigan ustedes al maestro. Y entre el día y la noche no hay frontera. Y así no me pueden decir que es imposible examinarse o conocer algo, lo tienen que saber. Bien, la voluntad, fíjense, cuando esta imagen que ven aquí, que parece Tarzán, es Cajal en una fotografía cuando se propone cultivar su cuerpo y decide hacer una gimnasia absoluta y se convierte en un atleta. Aquí la historia interesante es la de Colliker. Cuando él empieza a descubrir sus primeros hallazgos, sobre todo la teoría de la neurona, él se va a un congreso a Berlín. Bueno, un congreso en aquella época que no había los vuelos rápidos, pues hay que ir en tren hasta Berlín. Él se llevó su microscopio, sus preparaciones, y él estaba allí pues sin que nadie le hiciera ningún caso. Él no dominaba el alemán, hablaba un poco de francés, y entonces pues nadie le hacía caso. Como iba, por supuesto el viaje se lo pagaba él. Bien, entonces, cuando ya está terminando el congreso, la figura más importante de la histología es Colliker. Él lo agarra del brazo, se lo lleva hasta su microscopio, lo sienta y le hace ver todas sus preparaciones. A partir de ese momento, Colliker, lógicamente, queda deslumbrado de sus hallazgos y le dice que él ha descubierto a Cajal. A partir de ese momento, la obra y la figura de Cajal se va a extender por toda Europa y sus hechos. Pero es la voluntad de no renunciar, de no rendirse, de no perder, de decir, lo puedo conseguir. Yo creo que esto es clave en la historia de Cajal. Él es una de las personas que desarrolla la fotografía. Las técnicas histológicas que desarrolló son en realidad técnicas casi fotográficas. Este libro, La fotografía de los colores, es un libro de Cajal que si lo hubiera patentado, en vez de Kodak, hablaríamos de Cajal. Es decir, fíjense las imágenes en color que tienen en la época de principios del siglo XX o finales del XIX. Y luego es un hombre que escribe sus reflexiones. Creo que toda persona joven debería leer Mi infancia y juventud. Es un libro extraordinario, bien escrito. Recuerde que Cajal fue elegido miembro de la Academia Española, de la Academia de la Lengua. No ingresó porque consideró que su discurso no era suficientemente bueno como para poderlo leer, ¿no? Bien, sin embargo, fíjense, y con esto ya vamos terminando. Hay veces que precisamente me he preguntado en muchas ocasiones si Cajal, mitificar a Cajal es algo realmente que deberíamos o no hacer. Esto se lo han preguntado mucha gente. A veces Ortega, con unos escritos un poco ácidos, dice, el caso de Cajal no puede significar un orgullo para nuestro país, es más bien una vergüenza que una casualidad. A Cajal se le lleva y se le trae como un mágico fetiche. Es una cosa que no se hace más que en los países donde no se quiere trato normal y próximo y sin magia con los intelectuales. Yo no comparto esta opinión. Otros recientemente, hace un año, se publicaba en el periódico Cajal o la vergüenza de la ciencia española, como diciendo, nada más que hablamos de Cajal. Bueno, miren, yo les voy a decir lo siguiente. Para mí, la relevancia de Cajal es extraordinaria en el contexto científico universal. Ya lo he comparado antes en su obra con la obra de Newton, con la obra de Darwin. Es un científico universal. No estamos haciendo un halago local, español. No, es universal, es un científico universal, a la misma altura que estos que acabo de comentar. Exaltar lo valioso
no exime del reconocimiento debido a quienes por su labor digna y relevante también lo merezcan. Claro que en España hay otros muchos científicos, y yo soy de los primeros que digo que hay que honrarlos, por supuesto. Aquí en San Fernando murió Antonio de Ulloa, descubridor del platino, al que algún día tendremos que reconocer en San Fernando. O Isaac Peral, fíjense, figuras científicas que han tenido que ver con San Fernando, por ejemplo. Bien, por tanto, pero exaltar a estas personas no exime de que pongamos a Cajal en el sitio que tiene. La solución para exaltar la ciencia y los científicos ordinarios no pasa, por tanto, a mi juicio, de ocultar los extraordinarios. Y luego hay algo que yo creo que es muy importante que reflexionemos. En la educación en España, uno de los componentes más olvidados y necesarios es el sentimiento de admiración. Y solo fomenta la admiración la consideración de figuras relevantes de más alto nivel. Hay que enseñar a admirar. Hay que enseñar a admirar a quien hace cosas valiosas y las hace además por la sociedad y las hace por entender el mundo. Hay que enseñar a admirar. A veces tengo la impresión de que en las escuelas no se enseña a admirar. Hay que admirar. Yo admiraba a Cajal. Lo he admirado siempre desde mi juventud. ¿Es malo admirar? No, a mí me ha motivado muchísimo. Y a tantos otros jóvenes en este país. Y hay tantas cosas que admirar, artistas, pintores, escritores. Hay tanto que admirar. Yo creo que la admiración es algo que a veces no valoramos y es importante ejercerla. Y es importante educar a nuestros jóvenes en la admiración de lo valioso. Y termino. Decía el presidente Kennedy, en un discurso que dio homenaje al poeta Robert Frost, lo siguiente: una nación muestra su calidad no solo por los hombres que produce, sino por los hombres a los que rinde homenaje y a los que recuerda. Hoy la Academia de San Romualdo, a través de mi modesta persona, ha querido precisamente recordar y rendir homenaje a un hombre que murió con todos sus defectos, pero con sus grandísimas virtudes, hace 80 años, para fomentar y estimular la admiración. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Antonio Campos. Gracias, como no, a los señores miembros del jurado que han fallado la 41 edición, nada menos que la 41 edición del premio más antiguo de relatos, además premio internacional más antiguo de la provincia de Cádiz y uno de los más antiguos de Andalucía, el Puente Suazo de la isla de San Fernando. Gracias a Daniel Heredia Romero, a Juan Manuel Sainz Peña y a Eduardo Formanti por el trabajo que han desarrollado para enfrentarse a estos 20 finalistas que han quedado este año, de los 173 que se han presentado. Hay que decir que 25 más que el año pasado. Es decir, que el premio va en auge y el nombre de San Fernando, pues a través del premio, goza de una difusión extraordinaria. A pesar de que el premio tiene una dotación muy modesta, son 600 euros nada más, pero a lo largo de 41 años ha ido adquiriendo un prestigio muy importante y eso hace que los escritores pues concurran al premio. Le daremos la enhorabuena al premiado, como es natural, y su premio correspondiente. Muchas gracias, insisto, a nuestro compañero de academia, don Antonio Campos Muñoz, porque efectivamente la academia quería clausurar el curso con una referencia a don Santiago Ramón y Cajal.
y creo que hemos dado en el centro de la diana a la hora de designar a la persona a la que encomendarle esa misión. Usted que ha ofrecido una conferencia excelente y una visión amplísima de don Santiago en por lo menos 4 facetas, que estoy seguro que de haber tenido más tiempo, esas 4 facetas la hubiera ido desgranando en 40 o 400, porque es un admirador, como él mismo ha dicho, un admirador de don Santiago Ramón y Cajal. Su admiración la manifiesta con vehemencia, como hemos podido comprobar, y yo creo que una de las autoridades, por no decir la primera autoridad que hay sobre la figura de don Santiago. Muchas gracias y enhorabuena, don Antonio Campos. Hoy se termina un curso que ha sido muy intenso, extraordinariamente intenso. Rara ha sido la semana donde no hemos tenido un acto académico en cualquiera de las 3 ramas que conforman nuestra Real Corporación: las ciencias, las letras y las artes. Pero además de esos actos, la Academia, salvo el mes de agosto, se reúne todos los martes del año, sin descansar ni uno solo, todos los martes del año. Es un trabajo también importante y hay que decirlo, porque si no fuera así, esto no funcionaría. Tiene que haber, en todos los lugares, tiene que haber un método de trabajo, un sistema de trabajo. Nosotros en su día nos trazamos ese método de trabajo, acertado o no, pero por lo menos un método de trabajo, que es el que empleamos y es el que cada semana nos planteamos para seguir adelante, con los recursos que tenemos y desde luego con la extraordinaria colaboración de las entidades y las personas que lo hacen posible. Y al decir personas me refiero a artistas, escritores, conferenciantes que colaboran con la Academia de forma altruista y que hacen posible esa diversidad de actividades que mantenemos durante todo el año. Pero este año se ha dado una circunstancia singular. Y es que con independencia de todo ese programa que hemos confeccionado, paralelamente también se ha confeccionado otro para la que entendemos conmemoración más importante en la historia de esta ciudad, que es su 250 aniversario. Es decir, los 250 aniversarios de nuestro nacimiento con ayuntamiento propio. Esto lo hemos hecho a través de 3 comisiones que se han ido reuniendo paralelamente a la Junta de Gobierno, 3 comisiones, cada una por una de las ramas de la Academia, y que ha supuesto también un trabajo importante. Pero ello nos ha llevado a lograr este programa que está aquí, tangible. No hay nada en la idea para desarrollar. No hay proyectos para trazar unas actividades de cara al 2016. En estas 30 páginas están recogidas todas. Las actividades de tipo artístico, de tipo cultural en general, de tipo de espectáculo, de tipo de fiestas muy cercanas a la idiosincrasia de la ciudad de San Fernando. Y bueno, hemos procurado contemplar en este programa todo lo que atañe a la historia de San Fernando. La historia más cercana, la más lejana, la más popular también y la más científica, podemos decir. Este ha sido un trabajo también paralelo, extraordinario, del que ustedes tendrán oportuno conocimiento a través de este programa, que lo empezaremos a distribuir pues en el mes de octubre. Junto con un cartel tendrán ustedes noticias de todas esas actividades que vamos a desarrollar. También, como no, todo esto es posible, este curso que hoy clausuramos es posible gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, que es de quien como
corporación de derecho público dependemos legal, administrativa y económicamente. También es posible gracias a la colaboración de nuestro ayuntamiento, en este caso con la cesión de las infraestructuras municipales para que la academia desarrolle sus actividades. Este local, por ejemplo, y otros que a lo largo del curso empleamos. Es también posible gracias a todos ustedes, porque a lo largo del año responden puntualmente y nos dan ánimo para continuar en nuestra actividad, puesto que vemos que estas actividades tienen acogida, tienen atractivo y tienen respuesta por parte de todos. Y, cómo no, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos ahí una ayuda extraordinaria, tanto en la previa de los actos, por las que muchos de ustedes se enteran, tienen conocimiento, y por las crónicas posteriores, tanto los medios escritos como las televisiones, porque nuestras actividades no se limitan a quedarse en esta sala, sino que ahora hay 2 cámaras de 2 televisiones y de un periódico también grabando este acto íntegro. Y también tenemos la propia página web de la academia, que está al día y donde se contempla una puntual información de todo y también los vídeos completos, las grabaciones completas de cada acto. Bien, así es como llegamos al final del curso 2014-2015. En puerta de los que somos conscientes nos espera de cara al 2016, que va a ser intensísimo. Pero al contrario de tener preocupación o miedo por acometerlo, estamos muy entusiasmados, ilusionadísimos por acometer ese programa que acabo de mostrar, y todo su contenido no es un programa para la academia, ese es un programa para la ciudad de San Fernando. Es un programa confeccionado y pensado de cara a la ciudad de San Fernando, a la ciudadanía de San Fernando. Un programa que desde que se confeccionó se puso a disposición de nuestro ayuntamiento y de sus autoridades. Es decir, se puso a disposición de esta ciudad. Ahí está para el uso que se les quiera dar y en el momento que se les quiera dar. Nosotros hemos aportado lo que en nuestra parcela somos capaces de aportar y está a nuestro alcance. Ahora seguidamente le rogamos unas palabras a nuestra alcaldesa, doña Patricia Cavada, antes de clausurar el acto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, señor presidente, académicos, académicas, compañeros de la corporación, hijo predilecto, don Antonio Campos. Es para mí, bueno, un verdadero privilegio poder estar aquí hoy en uno de los primeros actos públicos que en los que estoy presente después de la investidura como alcaldesa de esta ciudad. Quiero agradecer la calurosa acogida que he recibido, que no es distinta a la que he recibido a lo largo de todos estos últimos años, cada vez que he podido compartir con esta academia algunos de los actos a los que he podido asistir. Quiero, en primer lugar, como no, felicitar al premiado por la edición del 41 Concurso Internacional de Cuentos Puente Zuazo. También felicitar al jurado, que seguro que ha tenido una difícil tarea, dada la envergadura de los trabajos presentados. Felicitar, como no, a don Antonio Campos por su conferencia. Si algo nos permite avanzar, y seguro que él nos lo podrá decir, en una tarea como la suya de la investigación, es no solamente el esfuerzo y el trabajo, sino también algo muy importante que no debe faltar, que es la pasión, que nos permite avanzar y seguir en los momentos más duros, cuando uno puede decaer. Ha demostrado en esta conferencia una verdadera pasión por lo que nos estaba explicando, por esa figura de nuestro magnífico científico
Ramón y Cajal, y por lo tanto quiero felicitarle y agradecerle que nos haya trasladado todos sus conocimientos. Seguramente muchos de nosotros, pues incluso avanzaremos en el conocimiento de esta gran figura que hay que reconocer, que está ahí, tanto en la historia, pero también presente, como indicaba en la serie de Big Bang Theory, que sé bien que además don Antonio Campos no solamente le apasiona su profesión y su dedicación al trabajo que desempeña, sino también los jóvenes y la juventud, porque en ellos he tenido la oportunidad de hablar con él, ve el avance de esta ciudad. Asimismo, le quiero agradecer las palabras que tuvo anteriormente conmigo antes de subir aquí a esta sala para apoyar y colaborar con esta ciudad, con este ayuntamiento, con esta administración, para diseñar acciones que podamos desarrollar, sobre todo en ese ámbito de los jóvenes que lamentablemente, y bien lo puede saber el que se relaciona con el sector de la investigación, están abandonando nuestro país con conocimientos para poder desarrollarse profesionalmente. Algo que tenemos que recuperar, ese talento de los jóvenes que se están marchando del país y que tenemos que conseguir que vuelvan para conseguir avanzar también todos juntos. Decía que la gratitud no lo es si no es pública, y por eso este ayuntamiento tenía que reconocer ese título de hijo predilecto a don Antonio Campos, y lo que tenemos nosotros es devolverle en ese título y agradecerle lo que significa para San Fernando contar con una persona como él, con el prestigio y el reconocimiento que tiene, no solamente profesional, sino personal. Me consta, porque no solamente el trato que he tenido con él me lo demuestra, sino muchos de vosotros, académicos y académicas, que habéis hablado conmigo cuando previamente a su reconocimiento y me trasladabais la gran persona que es don Antonio Campos. Así que muchísimas gracias. En último lugar, quiero hacer referencia a la academia. Sí, orgullosa me siento, y lo digo con humildad, ser alcaldesa de esta gran ciudad, de la que nos podemos sentir orgullosos de todo lo que hemos hecho en el pasado. Hacíamos referencia antes a Isaac Peral y otras figuras, y que por lo tanto me siento verdaderamente privilegiada de serlo. Más orgullosa me siento de contar en esta ciudad con una Real Academia. No todas las ciudades pueden decirlo, y en San Fernando tenemos una Real Academia. No solamente una Real Academia, sino una Real Academia que es digna de elogio y de reconocimiento. Ha sabido a lo largo de estos últimos años, en los que, en cierto modo, ha decaído el interés de la Administración por la cultura, mantener un nivel de actividad cultural en esta ciudad y hacerlo con una gran calidad y una magnífica programación permanente en cada uno de los cursos académicos, con recursos limitados, como todos sabemos, y el presidente así me lo hace saber, pero que ha sabido no solamente mantener esa actividad cultural, sino hacer algo muy importante, que es movilizar a la ciudadanía para que acuda a cada uno de los actos que ha convocado. Y eso es algo muy difícil, y por lo tanto quiero felicitar por ese trabajo. A partir de ahora empieza un reto importante, lo decía el presidente, hablaba del año que viene, del 250 aniversario de esta ciudad, y yo creo que es el momento de la reflexión de lo que hemos sido como ciudad, de por qué nos hemos sentido muy orgullosos por grandes actos y personalidades que hemos tenido en esta ciudad, y es el momento de reflexionar en qué hemos avanzado como ciudad y hacia dónde queremos ir. En este 250 aniversario tiene que ser una puesta de largo de la ciudad, poner todos de nuestra parte, administración, académicos, entidades, colectivos, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, para verdaderamente empezar a escribir una nueva página de nuestra historia que marque un futuro distinto. Representáis, y os lo digo con el corazón en la mano, lo mejor del pensamiento, de las ideas y de la creatividad de San Fernando. Sois necesarios para avanzar, y desde aquí tiendo mi mano, como me la atendió esta mañana el presidente en el Consejo Económico y Social ampliado que convocamos, para avanzar juntos y volver a recuperar el orgullo de ser de San Fernando, porque seamos una ciudad rica, que solventemos muchos de los problemas que tenemos, como sabemos todos, del desempleo, pero también para que crezcamos, como decía, en pensamiento, en ideas, en cultura, porque nos hará seguramente mucho mejor personas a cada uno de nosotros, pero también una mejor sociedad.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. No sabe usted a lo profundo que nos llegan esas palabras y el ánimo que nos insufla. Gracias también de todo corazón. Gracias por su presencia hoy aquí. Gracias al excelentísimo señor don Fernando Querol, almirante jefe del Arsenal de la Carraca, a los miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, al excelentísimo señor general de la Infantería de Marina, a los mandos militares y autoridades que nos acompañan y a todos ustedes. Gracias y hasta el otoño próximo. Que pasen ustedes un feliz y divertido verano. Se clausura el acto y con él el curso 2014-2015. Buenas noches.